En la clase pasada terminamos viendo lo que fue todo el proceso desde Éxodo 3 y la revelación del nombre de Dios, ¿no? De Yahweh, hasta lo que conocemos usualmente como las 10 plagas de Egipto. Al finalizar la clase expliqué por qué llamarlos plagas, creo yo, es la forma más inapropiada de llamarlas. La misma palabra podría traducirse juicio mejormente. Y en el contexto de las plagas en sí mismo, ¿no? De estos 10 eventos sobrenaturales, creo que la palabra para usar mejor por encima de todas es la palabra maravilla, porque está conectado con esta gran revelación del nombre de Dios, y es que todo lo que está sucediendo acá, inclusive la liberación del pueblo de Dios, es para mostrarnos quién es este Dios, que es Yahweh. Y antes de que veamos en sí estos eventos maravillosos, quiero que de nuevo vayamos e intentemos pensar como una persona que vivió milenios y milenios atrás, y es este concepto que les he dicho un montón, y es la monolatría, ¿no? Y es esta realidad de que en esa época todas las personas, incluso vamos a ver el pueblo judío, que va a creer en un solo Dios, ¿no? O la mayoría de personas y de civilizaciones en esa época que creían en panteones de dioses, siempre reconocían la existencia de otros dioses, ¿no? Eh, y la historia se muere en ese contexto, ¿sí? El concepto de exclusividad, no de decir mi Dios es el Dios verdadero, los dioses de ustedes son los dioses falsos, era algo que no existía en la época, ¿no? Estamos hablando de quién es más poderoso de que quién, básicamente. Y ahora, aunque toda esta historia se va a desarrollar en este concepto, esto no quiere decir que Dios nos diga que hay otros dioses y que estos dioses a los que va a combatir en este periodo de tiempo son reales, pero para la gente de la época lo eran. Tanto, creo yo, incluso para el pueblo mismo de Israel, que la generación adulta que salió de ahí tenía toda esa mentalidad, y se nota por cómo ellos reaccionan una y otra y otra y otra vez en respuesta a Dios, y esa era la mente de la época. Sí, el concepto de exclusividad y de decir no hay otros dioses, solo hay un único Dios verdadero, todos los demás son falsos e inexistentes. No era algo que permeaba en la época, no era algo que era percibido así, siempre había otros dioses. Y vamos a ver, por ejemplo, que el faraón, la pregunta que se hace es ¿quién es Yahweh? ¿No? O sea, yo nunca había escuchado a ese Dios. Él no dice Yahweh no existe, simplemente hace la pregunta de no tengo ni idea, es un nuevo Dios y es un Dios perdedor, ¿no? Mis dioses, los dioses egipcios son los dioses que han triunfado sobre este pueblo y lo han esclavizado. Y todo esto centrado en la revelación que hizo Dios a Moisés en Éxodo 3 de su gran nombre, nos va a mostrar qué es lo que está sucediendo acá. Y es lo que la gente de la época percibía que estaba sucediendo. No es simplemente leerlo como, wow, las ranas y el agua en sangre y el sol se oscureció, porque aunque esas cosas son maravillosas en sí mismas, entender lo que estaba pasando a los ojos del pueblo de Israel, a los ojos del pueblo de Egipto, es importante. Porque aunque él siempre va a hablar de que está revelando su gran nombre a Egipto, yo creo que al mismo tiempo le está mostrando al pueblo quién es él. ¿Sí? Eh, Este pueblo obstinado y que todos creo ya conocemos su historia una y otra vez. El pueblo de Dios que siempre peleó con Dios, que siempre le falló a Dios, creo yo es la característica más notoria de Israel. Va a salir de este lugar no con una simple
eh, solicitud de Moisés al faraón decirle, por favor déjalos ir y los va a dejar ir, ellos van a tener evidencias una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez del gran poder de Dios. Y cuando salgan, ellos van a, finalmente, la 10ª plaga viene con la institución de lo que nosotros conocemos hoy como la Pascua. Y es un recuerdo constante de lo que sucedió de acá. Entonces vamos a ver primeramente lo que son estas 10 maravillas, lo que simbolizaban para la gente de la época. No quiere decir, de nuevo, que Dios esté reconociendo la existencia de otros dioses, pero Él siempre obra en el contexto en el que su misma audiencia lo va a entender, no su audiencia inmediata, en este caso es el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Lo mismo que pasaba con Abraham. La ceremonia pactal era una forma de entender el compromiso de Dios con las promesas de Abraham. Y era muy claro para Abraham y para toda la gente de la época, incluso de esta generación, aunque han pasado ya 400 años, que simbolizó todo esto. Y ya entrando en eso, vamos a ver estas 10 maravillas. Primero vamos a ver los dioses egipcios que Dios está combatiendo. Y luego vamos a ver en sí mismo el texto bíblico y lo que esto significa, ¿no? Entonces, la primera es convertir el agua en sangre. Y lo que está haciendo Dios acá es mostrando que Él es más grande que dioses egipcios. Que Hapi y que Num. Estos dioses que pueden ver acá, ¿no? Uno con la cabeza de toro y el otro azul, que pues ya les contaré un poquito más de ellos, ¿no? Entonces el primero es Hapi, el dios del Nilo. En esta época, basado en la investigación que puedo hacer, porque la religión de Egipto cambió mucho a través de las épocas, nunca fue como una constante, y eso era algo muy normal en la época, ¿no? Por eso en el mundo liberal y académico se considera que la religión fue evolucionando del politeísmo al monoteísmo y todos estos cambios. El judaísmo, y yo creo la historia humana nos prueban que el monoteísmo siempre ha sido la verdadera religión. Pero basado en la investigación que puedo hacer, Hapi era considerado en esa época el dios más importante de de todo el panteón egipcio, en esa época. Y esto lo podemos ver en que el Nilo es la fuente de vida de Egipto, ¿no? Es la fuente de todo lo que está en Egipto. Así lo veían ellos. Ra era el dios más grande de todos, en el sentido de que él era el padre de todos los dioses, pero el Nilo era vital para, para la civilización egipcia. El Nilo dependían para poder tener agricultura, para poder bañarse, para poder tener agua, para beber. Este dios eventualmente, para esta época, según lo que leí, era como una fuente de vida. Era un dios muy venerado y un dios muy alto. Realmente adorado todo el tiempo y curiosamente hay una práctica que vamos a ver y es que el faraón y su familia se levantaban muy temprano en la mañana a bañarse en el Nilo, ¿no? Y todo esto era una forma de oración a este Dios que les daba vida y los sostenía. Todos los dioses de alguna forma, aunque tienen sus roles específicos, siempre están relacionados con la vida y la prosperidad. De ellos depende que todo funcione. Ahora, de este Dios de Happy depende que el Nilo fluya, que crezca, que no se seque, que sea potable. Mejor dicho, todo evento, todo esto depende de este Dios. Si algo sale mal, o es la ira de este Dios, es juicio divino, básicamente, ¿no? Entonces, constantemente había que adorar a los dioses. Esto también iba a la mano de sacrificios, de rituales, de lo que vimos con la vara de los egipcios mismos, de estos sacerdotes, porque no hay que entenderlos como hechiceros que hacían brujería y yo no sé qué, sino eran sacerdotes, tenían sus rituales, tenían lo que podríamos llamar como, entre comillas, magia, pero era simplemente
la muestra de que los dioses estaban con ellos, de su poder, de su grandeza, etcétera, etcétera. Entonces, este dios es, por lo que pude investigar, puede que con el tiempo podamos tener acceso a más información de cómo funcionaba Egipto en esa época, pero como lo que pude investigar era el dios más importante para los egipcios. Si el sol iba y venía, o si no calentaba, pues era importante. Pero si el Nilo no existía, la civilización egipcia colapsaba. Básicamente, sí importante era este dios, porque sí importante era el Nilo para ellos. Y lo que Dios está haciendo, y lo vamos a ver constantemente, es mostrando no solo su poder, sino su gran nombre y lo superior que le es a los dioses egipcios. Porque si estos sacerdotes, que es lo que eran considerados Moisés y Aarón, Moisés siendo el profeta de Yahweh y Aarón como su profeta, básicamente Moisés es el profeta de Yahweh, pero como él no quiere cumplir su rol, Aarón es su profeta, él es como Dios para los egipcios, como Yahweh mismo, eso es Moisés. Ellos entienden eso, ¿no? Entonces, si estas personas están haciendo algo que es contrario o que supera a sus dioses, básicamente están diciendo, Yahweh es más poderoso que su Dios. Porque vamos a ver que constantemente después de que Moisés y Aarón hacen una señal, lo primero que van a hacer los egipcios es llamar a sus sacerdotes y van a intentar reversar eso. ¿Qué es lo que están haciendo los sacerdotes? Están pidiéndole a los dioses, cada uno en un grupo en específico, ¿no? En este caso hacer a Hapianum, que los ayuden, ¿no? Que en este caso reviertan el agua que se convirtió en sangre, esta agua que era sagrada y vital para Egipto, la fuente de vida de Egipto. Iban a fracasar, iban a fracasar, iban a fracasar. Entonces constantemente Dios va a atacar a todos los dioses egipcios y le va a mostrar tanto a Egipto como al pueblo de Israel que los dioses de los egipcios no son nada y que Él es más poderoso que ellos, que Él los venció sin pelea, porque recuerden que en la mayoría de casos, sino en todos, la fuerza de un dios se mostraba como un ejército vencía a otro ejército. Yahweh es tan poderoso que a través de dos sacerdotes va a derrotar todo el pueblo egipcio. Básicamente, así de grande es Yahweh, no necesita un ejército, él solo necesita un sacerdote, un profeta y sacerdote y alguien que es sacerdote y profeta en vez de él porque él no quiere hacerlo. Él solo necesita eso. Y con eso va a derrotar a todos los dioses egipcios. Entonces tenemos a Hapi en primer lugar y a Num, que es el guardián del Nilo, ¿no? Entonces, si Hapi se encarga de que el Nilo funcione, Num era considerado el guardián del Nilo, ¿no? Entonces, que nadie lo atacara, que nadie lo dañara, que si alguna fuerza o algún dios enemigo intentaba atacar este gran Nilo, esta maravillosa fuente de vida, Happy se encarga de que todo funcione y que el Nilo sea en su belleza y su flujo y el Nilo tiene la corriente, la corriente se levanta cada año, él también es responsable de eso, pero Número es básicamente el guardián. Sí, es como el guardaespaldas. Incluso podemos decir el guardaespaldas mismo de Happy, ¿no? Eh, porque hay tantos dioses y todos se protegían los unos a los otros. Y vamos a ver que cuando uno se pone a estudiar detalladamente esto, todos los dioses egipcios de alguna forma, bueno, vamos a ponerlo con minúscula, perdón. Todos los dioses egipcios de alguna u otra forma están relacionados con todos, ¿no? Entonces, aunque estos dos son los principales que se encargaban del Nilo, siempre va a haber Set y Ra y todos estos dioses van a estar involucrados de alguna forma en el Nilo. Entonces, de alguna forma Dios está atacando a todos los dioses egipcios al mismo tiempo. Pero creo que con cada maravilla lo está haciendo de forma particular. Entonces, el Nilo no solo tiene un dios dedicado a él, sino que también tiene un guardián, un dios guardián. Entonces, son dos dioses para un solo río. Algo que
se podía dar una civilización tan grande porque eran tan poderosos y eran tan bendecidos y tenían tantos dioses, ¿no? Después de todo estamos hablando de la civilización más avanzada y fuerte de su época, ¿no? Estamos hablando de una civilización que con el tiempo va a desarrollar una complejidad de dioses y todos van a tener una responsabilidad en algo. Pero entonces tenemos el Nilo que tiene dos guardianes. Un dios general más importante de todos en la época, a pesar de que no es el más grande ni el más poderoso, es el más importante. Y un dios guardián en caso de que alguien quisiera atacar el Nilo, quisiera acabar con la fuente de vida del pueblo egipcio. ¿Y qué hace Dios? Dios muestra su poder. Esta fuente de vida se va a volver una fuente de muerte, ¿no? Y curiosamente vamos a ver que eh, en la Biblia se relaciona mucho la sangre con la vida misma de los seres vivos. De, podemos ver esto en la instrucción de Dios de no consumir sangre animal a pesar de que ahora hay dieta animal, porque la vida se dedica a Dios. Y esto se va a volver como un símbolo de que Dios es el que da y quita vida, básicamente. Incluso la vida de los mares, la vida de los animales, no solo la vida de las personas, sino de todo lo que existe. Incluso las fuentes marítimas, todo depende de Dios. Ese es el Dios que envió a Moisés y a Aarón. Es un Dios maravilloso. Realmente, estas maravillas a los ojos de la audiencia original eran algo incomprensible. Nadie nunca había hecho esto de atacar el Nilo con un palito y vencerlo. Nadie nunca cogió a Hapi y a Num y los venció con un bastón normal. Hasta este momento. Entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón del faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo, preséntate a faraón por la mañana cuando vaya al agua. Si ven, todas las mañanas él iba al agua y esto va a ser una costumbre constante, y es que Moisés se va a dirigir a él cuando él va al Nilo. Y ponte a orillas del Nilo para encontrarte con él. Toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Entonces, estas son las armas y las herramientas que va a usar Dios. Él no va a usar nada extravagante ni rituales. Él va a coger un simple pastor de ovejas de 80 años y le va a dar las instrucciones y a través de las instrucciones vamos a ver el poder de Dios en acción. Y todo esto es para que el pueblo egipcio y el pueblo judío o el pueblo hebreo en esta época, como lo llamaban los egipcios, entiendan quién es Dios. Y dile, el Señor, y recordemos esto siempre, la traducción acá de lo que es el Señor, a no ser que estén usando la Reina Valera, va a decir Jehová, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, pero hasta ahora no has escuchado. Así dice Yahweh. En esto conocerás que yo soy el Señor. Si ven, esto es lo que Él está haciendo, y por eso las llamamos maravillas, porque esto no es simplemente juicios vacíos y ya, esto es un ataque a los dioses egipcios, es una muestra de la grandeza de este Dios, que el faraón mismo ignoraba. ¿Quién es este Dios? Tenemos un montón de esos, ustedes tienen un montón de dioses, está bien, pero yo no los voy a dejar ir porque ahora tienen un nuevo Dios o un nuevo nombre, eso a mí no me sirve. Y irónicamente, todo lo que está haciendo Dios es responderle la respuesta al faraón. ¿Quién es Yahweh? Él le dice, yo soy el Señor. Yo te voy a mostrar que yo soy Yahweh. Esto es lo que yo te voy a mostrar. Yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán, y el río se corromperá, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. Mira, tenemos la única fuente de agua potable de todo Egipto. Dios está atacando la fuente de alimento que están en los peces, está atacando a sus dioses que representan el Nilo y está atacando a la civilización. Todo en una sola obra maravillosa. Y todo esto es para que tanto los egipcios como los hebreos, como nosotros hoy en día, entendamos quién es Yahweh. Esa es la pregunta que debemos hacernos cuando estudiamos estos textos. ¿Quién es Yahweh? Porque esto es lo que Él nos está diciendo.
Sí, claro, no va a dejar ir a su pueblo y el resultado de todo esto va a ser la liberación, pero vamos a ver constantemente que incluso va a haber señales en las que Dios va a decir constantemente, y yo me encargaré de endurecer el corazón del faraón para que conozcan que yo soy el Señor, para que conozcan que yo soy Yahweh. Y ya vemos todo eso de la soberanía humana y la responsabilidad divina, pero es claro que si el faraón hubiera dejado ir al pueblo antes, no hubiéramos podido ver su gloria y no hubiéramos podido ver su palabra cumplida, porque antes de que Moisés fuera a Egipto, antes de siquiera aceptar que Aarón hablara por él ya le dijo que iba a pasar, él incluso le dijo que él iba a matar al primogénito de Egipto. Y probablemente Moisés le dijo todo eso al faraón y pues el faraón solo pudo sino reírse. ¿Quién es este Dios? Y Dios va a llegar a matar a los primogénitos de Egipto, no solo los del faraón, sino los de todo Egipcio. Y esto es para mostrar tanto su justicia en que el faraón mismo hizo lo mismo con los bebés de Israel y con los bebés de su pueblo, con los bebés de los hebreos, pero principalmente para mostrar su nombre. Y ya por eso tomamos un gran tiempo, por lo menos 25 minutos, media hora, para estudiar el nombre de Dios, porque es esto lo que nos va a mostrar quién es Yahweh. En un solo segundo venció a todos los dioses importantes de Egipto, ¿no? Dioses vitales para la fe de la religión egipcia. Y también acabó con todas sus fuentes de alimento y de agua potable. Esto es una derrota absoluta de los dioses de Egipcio, de los dioses egipcios. No hubo ni pelea, no hubo resistencia. En el momento en que Moisés toca el agua se convierte en sangre. No hay resistencia, no hay dioses peleando en el mundo de los dioses. Dios habla y se hace. Dios actúa en poder y él vence a los dioses de los egipcios. El Señor dijo también a Moisés, dile a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto por las vasijas de madera como en las de piedra. Y ahora, no solo está atacando a los dioses, sino que está atacando a la civilización entera. Ningún egipcio va a poder consumir agua. Todo egipcio que intente consumir agua va a ver el poder de Dios. Porque la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora todo es sangre? Y la respuesta es porque el Dios de los hebreos, este tal Yahweh, envió a Moisés y envió a Aarón, y uno hizo el Nilo sangre y el otro hizo toda el agua potable que teníamos sangre. Eso es lo que la gente va a entender. Esto lo hizo el Dios de los hebreos, esto lo hizo el Dios de este pueblo esclavo, esto lo hizo Dios de la mano de Moisés y de la mano de Aarón. Personas que vamos a ver, ellos conocían, ¿no? Probablemente Aarón era uno de los líderes del pueblo de Israel, por lo que podemos ver en la historia en esa época. Y a pesar de que eran esclavos, pues ellos vivían con ellos y convivían con ellos. No es que ni los tocaban, ni que eran racistas o xenófobos, nada de eso existía, simplemente eran esclavos. Pero incluso era posible que hubiera amistades entre egipcios y hebreos en esa época. Entonces, todo esto es para que recuerden y vean que yo soy Yahweh. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Aarón alzó la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Los peces que había en el Nilo murieron y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber el agua del Nilo, había sangre por toda la tierra de Egipto. Esto fue lo que pasó. Dios dijo, ustedes van a ver quién soy yo. Y enfrente del faraón, muy temprano en la mañana, cuando se va a bañar, acompañada de sus sacerdotes, igual que la hija del faraón lo haría, y sus hijos. Todo en esta ritual de, podríamos decir, nacimiento, es que ellos lo veían muy así, ¿no? Cada despertar es como el Dios dándoles vida. Eh, y curiosamente es algo que hoy en día mucha gente ignora, ¿no? Es la realidad de que hay un Dios que nos da vida
Eso era, aunque ellos no creían en el Dios verdadero, en los dioses, eso era algo que toda persona siempre vivía, digamos, entre comillas, agradecida de, ¿no? Y es que sus dioses les daban vidas. Cada mañana ellos se encargaban de responderles en sumisión y en adoración por el regalo de la vida, cosa que hoy en día nosotros a veces incluso en el mundo religioso totalmente ignoramos. Ya damos la vida por sentado, la muerte como inevitable y no vemos la maravilla de lo que es vivir cada día. La mano de Dios que nos da vida, tanto a los justos como a los injustos, y su gracia común para con todos. El caso es que el faraón y sus siervos y los sacerdotes y todo el pueblo egipcio que veían día a día su prosperidad y la grandeza de sus dioses, se enfrentan a algo que nunca antes habían visto. Y es que este dios no solo los está atacando militarmente, sino está atacando la fuente misma de su fe y de su adoración. Es como si, un ejemplo de nosotros, ¿no? Como si llegara alguien y probara y dijera, miren, acá está el cuerpo de Jesús. Mírenlo. Así se vence el cristianismo. Si nos muestran el cuerpo de Jesús, pues nuestra fe es vana. Si Jesús no resucitó de los muertos, nuestra fe es vana. Eso es lo mismo que está pasando. Dios le está diciendo, miren, acá están sus dioses. Son como nada para mí. Yo los acabo. Y entonces acá tenemos la respuesta de los egipcios y nos dice, pero los magos, si recordamos magos, pensamos en ellos como sacerdotes de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Entonces se endureció y no los escuchó. Y ahora, cuando ellos hicieron lo mismo, curiosamente, ellos no pudieron revertir lo que Yahweh había hecho, sino que pudieron hacer una réplica de convertir las cosas en sangre. Y curiosamente yo creo que vamos a ver, y eso es como Dios mostrando que no importa lo que ellos hagan, el resultado siempre va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que los sacerdotes de los egipcios probablemente están adorando a Hapi, están adorando a Num y le están diciendo, mira lo que hizo este Dios de los hebreos, ahora hagan esto de nuevo agua potable. Pero no, ellos hacen exactamente lo mismo, es decir, ellos hacen sus rituales, hacen sus ceremonias religiosas para adorar a los dioses y esperar respuesta de los dioses, pero el resultado es el mismo, es decir, todo es sangre. Ese es Dios. Dios está diciendo, ustedes pueden hablarle a sus dioses, pero yo soy el que incluso controlo el resultado de lo que sus dioses, y hablemos de dioses, entre comillas, nosotros sabemos que no existen, pero esa no es la mentalidad de la gente de la época, lo que sus dioses supuestamente tienen el poder de ser. Si realmente ellos fueran tan poderosos, entonces deberían revertir todo lo que hizo Moisés y Aarón. Así de simple. Si ellos están en control del Nilo mismo, de su fuente, de si el agua sube, si el agua baja, si la corriente sube, o sea, ellos están en control de todo, básicamente. Pero ellos no pueden controlar el resultado de lo que Yahweh hizo. Ellos solo pueden replicarlo. Es decir, la respuesta de estos sacerdotes y del pueblo egipcio es la misma. ¿Sí? Sus dioses no pueden hacer las cosas bien. Sus dioses están de alguna forma, podemos decir, sometidos a Yahweh. Ese es el Dios de los hebreos, tan poderoso que incluso cuando sus mismos enemigos intentan contactar a sus dioses y hacer que las cosas vuelvan a la normalidad, él controla el resultado. Y como el faraón vio que sus sacerdotes también podían hacer el agua en sangre y matar la vida,
dijo, bueno, entonces nosotros también podemos hacer lo mismo, Yahweh no es tan grande, pero realmente él entiende lo que está pasando, ¿no? Y es que Yahweh triunfó, incluso sobre el poder de sus propios dioses. Entonces se volvió el faraón y entró en su casa sin hacer caso tampoco de esto. Todos los egipcios quedaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo. Pasaron 7 días después de que el Señor hirió al Nilo. O sea, es decir, este número 7 en la Biblia es un número que siempre va a estar relacionado con cumplimiento, con que algo está completo, algo ya está hecho, ¿no? Perfección. Y esto nos recuerda la obra creadora de Dios. Es decir, Dios todo lo que hace es perfecto, incluso sus juicios, incluso sus maravillas son perfectos. Por eso el paréntesis acá de la traducción es se cumplieron, porque es este mismo sentir que va a existir usualmente cuando vemos el número 7 en la Biblia, tiene esta connotación. El caso es que Dios gana haciendo lo que hizo en el Nilo, gana sobre el poder de los sacerdotes y de los dioses egipcios. La gente está desesperada. Nosotros no podemos vivir sin tomar y buscaron donde fuera una fuente para beber, así no fuera totalmente potable. Pero algo no tiene que ver, si no, no se va a morir de hambre. Ahora recuerden, estamos hablando de el norte de África. Esto es una población totalmente desértica. Acá no hay un montón de fuentes de agua cercanas. Es un lugar bastante cálido donde el agua es bastante necesaria realmente. Si nosotros vamos a tierra caliente y ya nos hostigamos y queremos estar todo el tiempo fríos y refrescados, ahora imagínense viviendo en un desierto sin refrigeración, sin aire acondicionado, y esta es la única fuente de agua constante que tienen. Desesperó a la gente y Dios triunfó. Dios triunfó ante los ojos del faraón y triunfó ante los ojos del pueblo hebreo y ante los ojos del pueblo egipcio. El faraón sigue endurecido, y dice, no, no importa lo que ustedes hagan, nosotros podemos hacer lo mismo, entonces ya. Y ahora viene la segunda maravilla, y es, Yahweh es más grande que Heket. Esta es una diosa que tenía cara de rana. Eso es básicamente la razón porque lo ataca. Es que vamos a ver, los egipcios tenían demasiados dioses, pero ella era la diosa de la vida, de la fertilidad y del nacimiento. Porque eso está relacionado con la rana, eso es eh, poco claro hasta donde puedo investigar. El punto es que lo que sabemos y entendemos es que ella tenía cara de rana y de alguna forma, a pesar de que ellos son dioses de algo en específico, también pues se asocian con su imagen. Es decir, ellos tienen poder sobre los mismos seres que ellos representan. De alguna forma ellos son el origen de estas especies. Y tenemos la segunda maravilla. Entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlos ir, entonces heriré todo tu territorio con ranas. El Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. De no. Entonces vemos la grandeza de Dios. Dios quiere que su pueblo se haya y él entiende que el faraón no los va a dejar ir por la fuerza. Él ya dejó eso claro en toda la historia desde Génesis 3 hasta Génesis 7. Él no los va a dejar ir por ninguna otra razón, sino por la fuerza, y él va a mostrar su poder y él va a mostrar quién es él. Y viene la segunda advertencia. Y vamos a ver que siempre es así. Es advertencia, juicio. Dijo además el Señor a Moisés, dile a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto,
Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Entonces tenemos la misma advertencia de juicio divino. Todo esto es para mostrar quién es Dios y como resultado de esto, para que su pueblo pueda ir y adorarlo fuera de este territorio. Esto va de la promesa del pacto abrahámico, del juramento del pacto abrahámico, y en relación al nombre de Dios revelado en Éxodo 3. ¿Y qué es lo que sucede? La respuesta de Egipto es básica. Los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron sus ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y dijo, rueguen al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Ahora, de nuevo, tenemos la ironía en que los magos hicieron lo mismo, ¿no? Y esto no es para decir, wow, qué tan poderosos son los magos de Egipto. Miren, pueden sacar también ranas de todo lado, porque miren la respuesta del faraón. El faraón llamó a Moisés y le dijo, rueguen a Yahweh, rueguen al Señor para que quite las ranas. Es decir, los sacerdotes egipcios, lo único que pueden hacer es traer más ranas a todo lado. A pesar de que ellos pueden adorar a Heket y a los otros dioses y decirles, miren, llegó esta plaga a este Yahweh, por favor, ustedes que son más poderosos que él, porque eso es lo que la gente de esa época creería, si no, no intentarían responderles, por favor, quiten todas estas ranas. ¿Y qué pasó? La respuesta de los dioses es, vamos a poner más ranas. Y por eso el faraón, a pesar de que tiene sus sacerdotes, no puede ganar la pelea. Ellos no tenían la intención de hacer sacar más ranas, si no la respuesta del faraón no hubiera sido que quitara las ranas Yahweh. Es así de simple. Entonces, cuando vemos que los magos hicieron lo mismo, esto no es un resultado o una muestra del poder de los egipcios, sino que Yahweh es supremo y soberano sobre los dioses egipcios. Y eso nosotros lo tenemos muy claro porque entendemos quién es él a este lado de la historia y el gran nombre de Dios. Pero ahora imagínense para la audiencia original qué significaba esto. Ellos viven 400 años, podemos decirlo así, de prosperidad desde José. Se han desarrollado, han llegado a ser la civilización más avanzada y todo esto es gracias a sus dioses, ¿no? Ellos no le dan ellos no le atribuyen esto a nada más, ni siquiera a su misma habilidad como personas, sino a sus propios dioses. Y ahora, ni incluso sus dioses pueden ayudarlos en estos momentos de necesidad. Ellos les ruegan y les claman como el pueblo de los hebreos clama a Dios para que vinieran y los liberara. Y es lo que está haciendo Dios. Pero sus dioses no tienen poder. Llega este Dios que no conocían, un nombre que nunca habían escuchado. Y ahora Él puede hacer que sus mismos dioses hagan lo que Él les dice que hagan. Así es como ellos entendían que esto estaba pasando. Nuestros dioses no tienen forma de decirle a Yahweh que no, ganarle en ninguna forma. Tenemos estos panteones, porque pensemos como ellos, ¿no? Ellos pensaban en un panteón donde habitaban los dioses y en el mundo de los dioses podían pelear con los dioses. Veámoslo así, como los que si han visto la película de Hércules animada, ¿no? Como cuando Hades va al Olimpo, algo así, ¿no? Y Yahweh va y ya, nada, los somete a todos. Ellos reciben oraciones para que para que los dioses quiten las ranas de la tierra de Egipto y los dioses son como, no, nada, Yahweh nos dice que mandemos más ranas, nosotros mandamos más ranas, él ganó. Y ahora tenemos que Dios y Yahweh es superior a los dioses egipcios, no solo en poder, sino en que él mismo controla las acciones de ellos, porque eso es lo que hace un sacerdote, es un intermediario entre los dioses y el pueblo. Son los que muestran su poder y su gran nombre.
Y ahora el faraón le dice como listo, ya entendemos quién es el Señor. Por favor que quite las ranas y yo dejaré el pueblo para que ofrezcan sacrificios al Señor. Si eso es todo lo que ustedes necesitan para que nosotros no vivamos esta humillación en el sentido religioso, en el sentido de civilización, pero también esta terrible experiencia. Imagínense despertarse y ranas por todo lado 24/7. Para nadie eso es agradable, ni para los que les encantan las ranas. Definitivamente es algo que uno no puede anhelar una vez así. Entonces, vemos el poder de Dios, vemos la respuesta del pueblo de Egipto y del faraón. Luego dice Moisés al faraón, dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Mañana, respondió el faraón. Entonces Moisés dijo, sea conforme a tu palabra para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, solo quedarán en el Nilo. Y esto es increíble, ¿no? Porque a pesar de que esto parece, ¿por qué Moisés le pediría al faraón en qué hora o en qué momento el faraón debía pedir para que las ranas se alejaran de la civilización? Y la respuesta es clara. Entonces Moisés dijo, sea conforme a tu palabra para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Hasta él mismo va a controlar el momento. Es como cuando Gedeón pone a prueba a Dios y le dice, mira, si pasa esto, entonces yo sé que tú me estás llevando para esto. Si pasa esto, yo sé que tú me estás llevando para esto. Y todo pasa como Gedeón le pide a Yahweh. Lo mismo está pasando acá, porque todos sabemos que el pueblo de Egipto está constantemente orando y suplicando a los dioses y los sacerdotes egipcios están suplicando constantemente a los dioses. Entonces, las cosas serían, no, mira, los dioses finalmente respondieron nuestras oraciones. Pero Moisés le dice, ¿quieres una prueba del poder de Dios? Dime exactamente cuándo y va a ser como tú dijiste, así vas a saber que no hay nadie como nuestro Dios, Yahweh nuestro Dios. Porque en el momento en que tú dijiste así va a pasar, ustedes están suplicando día y noche, tienes un día más para hacerlo y vas a ver que tus sacerdotes, ni el pueblo, ni sus dioses pueden contra Yahweh. En ese momento van a saber que no hay nadie, y es verdad, no hay nadie como Yahweh. Y nosotros que hemos visto todas las grandes cosas que ha hecho Dios en Jesús, no podemos negar esta realidad. Realmente no hay nadie como Él. Las ranas se alejarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo y solo quedarán en el Nilo. Sencilla y clara la respuesta de Moisés es listo, ustedes quieren que haremos, perfecto, nos vas a dejar ir. Moisés, a pesar de que sabe lo que va a suceder, no entiende todas las maravillas, él simplemente actuando conforme a la revelación de Dios día tras día. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia del faraón y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre faraón y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas en las casas, en los patios y en los campos, las juntaron en montones y la tierra se corrompió. Y esta palabra corrompió es se apestó. O sea, imagínense, la tierra estaba llena de ranas y Dios las sacaba definitivamente, solo quedan vivas las que están en el Nilo. Pero imagínense el olor que debió haber dejado en toda la tierra de Egipto esta cantidad de ranas por todo lado. Esto es increíble. El Señor hizo conforme a la palabra de Moisés, o sea, ya acabamos de nuevo la relación de Moisés como el profeta de Dios, que es constante lo que vamos a ver, y es que Dios va a responder a las súplicas de Moisés y va a responder a los clamores de Moisés, no necesariamente los clamores del pueblo de los hebreos. Y la tierra se apestó, pero al ver el faraón que había alivio, entonces después de días y días y días con esta gran plaga, el faraón dijo, bueno, se acabó.
y no los escuchó. Y todo esto es tal como el Señor había dicho, ¿no? Entonces, aunque acá dice que el faraón endureció su propio corazón, siempre está esta realidad, es que estas dos verdades van a estar en tensión constantemente, la soberanía humana y la responsabilidad, la soberanía divina y la responsabilidad humana, perdón, van a estar siempre en constante tensión. Ya sea que lo endureció uno o se endureció el faraón mismo, la realidad es que todo esto es para que se cumpliera la palabra de Dios. Esto, todo lo que sucede es para que se cumpliera la palabra y la promesa de Dios. Ahora, pasamos a la tercera maravilla y es que Yahweh es más grande que Geb y que Seth. Geb es el dios de la tierra, es el dios que se encarga de que la tierra sea sembrable, que produzca fruto, muy similar a muchos dioses americanos precolombinos. Y Set es el dios del desierto, de las tormentas, del caos. Si hay una tormenta en el desierto o... Sí, no sé cómo se dirá eso, una tormenta de arena, supongo que es... Espero esa sea la traducción. Él es el que está a cargo de eso. Entonces, usualmente las tormentas de arena están relacionadas con un juicio de Set por desobediencia al pueblo, porque no lo adoraban como era, y que el desierto fuera como era, básicamente. Eh, de todo eso se encargaba Set. Entonces tenemos tanto el dios de la tierra en general como el dios específico del desierto y de las tormentas. Y viene luego la tercera maravilla, y es, entonces el Señor dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto, ¿no? Entonces, tenemos a este dios, a estos dioses, tanto el desierto o la arena misma, porque recordemos que este es un lugar desértico, ¿no? Entonces la tierra no es la misma em, tierra que tenemos en estos lados del mundo, sino es una tierra desértica. Y lo que está haciendo acá es diciendo, sus dioses sostienen el desierto, sus dioses sostienen la tierra, eso es lo que ellos creen, y por eso es que él golpea el polvo de la tierra, ¿sí? Porque se supone que sus dioses son los que se encargan de sostener y mostrar su poder a través de que todo funcione, de que todo sea como debe ser. El que el golpe del polvo de la tierra no es accidental, él está atacando a dioses egipcios, en la mente de los egipcios y de los hebreos, porque ellos crecen en Egipto, ellos entienden los dioses egipcios, están viendo el poder y es, yo soy el que creo la arena, yo soy el que sostengo la arena, yo soy el que sostengo la tierra, esto no depende de sus dioses, esto depende de mí, porque Dios puede traer piojos de todo lado, Dios puede traerlos de la nada, no de de lo que antes no era, Dios lo puede hacer. Eso lo vemos en la creación de Génesis 1. Pero él escoge que Aarón, como profeta de Moisés, que es el profeta de él, actúen contra los dioses egipcios, y así lo hicieron. ¿Y qué sucedió? Hubo piojos en hombres y animales, todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Ahora imaginen eso, toda la arena de lo que era la civilización egipcia y sus murallas se convirtió en piojos. Estos no son unos piojitos aquí y allá. Imaginen billones y billones de piojos por todo lado sin parar, que se trepan en toda cabeza que tiene pelo, en todo animal que tiene pelo, y empiezan a hacer lo que los piojos hacen, y a picar y la rasquiña, mejor dicho. Y recordemos, por todo el país de Egipto. Esto no es simplemente que cada ciudadano de Egipto tenía 10 piojos o 20 piojos. Estos son cientos y cientos de piojos por persona. Si había espacio para un piojo, ahí se metía un piojo. Así de grande es la magnitud del poder de Dios. Porque no simplemente les está diciendo, yo soy más poderoso que sus dioses y puedo cambiar alguna de la arena, alguna de la tierra, en piojos, sino absolutamente todo. Todo lo que antes era arena, todo lo que antes era tierra, se volvió piojos y atacó a los egipcios.
Imagínense la realidad de la derrota de los dioses egipcios constantemente. Esto no es algo que uno ve dos veces en la vida, que de la nada, solo porque unos hebreos tocan el piso, toda la tierra se convierte en piojos. Esto es algo aterrador para los egipcios y también maravilloso para entender quién es Dios. Y finalmente vemos que la respuesta del pueblo egipcio es la misma, ¿no? Entonces, ¿a quién contactan? A los sacerdotes? Pero ahora nos dicen, trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Es decir, ellos ya se dan por vencidos. Ellos ya dicen, nosotros no podemos acabar los piojos. Todo este tiempo, hasta todas las primeras dos plagas que hicieron los sacerdotes intentaron adorar a sus dioses para que revirtieran lo que Moisés y Aarón habían causado, lo que Yahweh había causado, y cuál era el resultado, que se duplicaban las cosas. Entonces mostraba la soberanía humana, la soberanía de Yahweh, perdón. No entiendo por qué estoy diciendo tanto soberanía humana. La soberanía de Yahweh sobre los dioses egipcios, y ahora vemos que ellos intentan hacer la inteligente y dicen, no, claro. Entonces, si intentamos hacer lo mismo, vamos a caer en vergüenza, ahora hagamos la simple, es decir, en vez de pedir que ya no haya piojos, vamos a mostrarle a los hebreos que nuestros dioses pueden hacer lo mismo. Porque eso es lo que ha pasado. Cada vez que intentamos sacar las cosas se multiplican, entonces ahora vamos a decir, ya no va a haber piojos. ¿Y qué pasa? Nada. No pasa absolutamente nada. No pudieron hacer nada porque Yahweh es el que está en control. Ellos no pueden hacerse la inteligente y decir, ah, claro, nosotros ya sabemos qué va a pasar, entonces démosle esperanza al pueblo de Egipto que esto no es mano de la obra de un dios extranjero, sino es mano de la obra de nuestros propios dioses. Entonces, de alguna forma, eso a la mente del egipcio sería como alivio, sería como una forma de descanso. Después de todo, nuestros dioses sí están en control, solo nos están juzgando y probablemente le echarían la culpa a los hebreos y lo que ellos están intentando hacer de sacar este pueblo y deshonrarlos. Entonces, nuestros dioses están bravos con nosotros mismos y nos están atacando. Entonces, lo que necesitamos hacer es esclavizar más a los hebreos, atacar a los hebreos y acabar con la ira de los dioses. Pero no, por más de que intentaran ingeniársela inteligente, porque después de todo el ser humano es muy inteligente, podemos verlo, Yahweh está en control. Él es providente, Él es soberano, Él causa lo que causa. Él es visto en sus grandes maravillas y en sus grandes obras. Es más, es que la más grande maravilla es la creación de todo esto. Cuando nosotros vemos el universo creado, ¿cómo vamos a decir quién es Yahweh? Veamos esto, ¿no? Que Él incluso puede crear este tipo de juicios, controlar a los dioses egipcios, hacer que respondan y no respondan para mostrar su poder constantemente. Entonces, los sacerdotes fracasan de nuevo. Esta vez fracasan en no poder producir piojos. Y dice, hubo pues piojos en hombres y animales. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor lo había hecho. Entonces los sacerdotes mismos de la religión egipcia le dijeron al Faraón, este es el dedo de Dios. Es decir, esto, ¿qué más podemos hacer? Sí, el Dios de ellos está ganando, esta es su obra, él está haciendo esto. Pero el corazón del faraón se endureció y no los escuchó. Imagínense, él mismo está no solo no escuchando a Moisés, ni a Aarón, ni a Yahweh, porque después de todo ellos son mensajeros de Yahweh, sino a sus propios sacerdotes. Ellos ven su derrota. Para los sacerdotes egipcios en este momento ya es evidente que Yahweh es más poderoso que sus dioses, que Yahweh controla a sus dioses, que Yahweh controla el resultado tanto en hacer lo opuesto a lo que ellos querían inicialmente, como para no hacer nada cuando ellos querían hacerla inteligente.
Ellos ya ni le dicen, mira, este es el dedo de Dios, esta es la obra de este Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros? Rindámonos, déjalos ir. O sea, cuál es el punto de tenerlos acá? Si lo único que va a pasar es que esto va a volver a pasar y volver a pasar y volver a pasar. Y el faraón no escucha a sus propios sacerdotes. Los que se supone son los intermediarios entre los dioses y el pueblo. Y él de alguna forma podría ser, decir, es el sumo sacerdote, es decir, el faraón era como el sumo sacerdote, incluso vamos a ver, él era como un dios mismo, él era un ser poderosísimo, él entendía y tenía concepción de él como parte divina, como parte sumo sacerdotal, como gobernante. La decisión sabia debía ser, claro, ellos tienen razón, debo escuchar a mis sacerdotes, debo escuchar a mi pueblo, debo dejarlos ir, pero no, no los escuchó tal como Yahweh había dicho. No importa en qué posición estemos respecto a la soberanía divina versus la responsabilidad humana, lo que nos cuenta este relato de las grandes maravillas de Dios es que todo esto sucedió tal como Yahweh lo había dicho. Sea lo que sea que uno crea respecto a la responsabilidad humana, la soberanía divina, Moisés nos está diciendo, el faraón no los dejó ir en la primera maravilla, el faraón no los dejó ir en la segunda maravilla, el faraón no los dejó ir en la tercera maravilla porque Dios tenía un plan. Y el plan era revelar su nombre. Y ya vimos todo el espectro que tiene su nombre. Y estas tres maravillas todavía no lo revelan. Y hasta que no sea revelado completamente, él no va a dejar que el faraón deje ir a su pueblo. Eso es lo que nos está diciendo Moisés. Ya creamos lo que queramos crear, es imposible no ver esta realidad. Y es que ya sea que se lo endureció el faraón mismo, Dios lo endureció. Y estas verdades en tensión, porque siempre están turnadas a lo largo de la historia del faraón. El tema constante es que todo esto sucede para que se cumpla la palabra de Dios, básicamente. Y con la palabra de Dios viene la revelación misma de Dios. Ahora, pasamos a la cuarta maravilla, es que Yahweh es más grande que Jepri. Bueno, creo que la pronunciación correcta es Chepri. Y este es el Dios de la creación y el renovador de la vida. Y que curiosamente su cabeza era la de un escarabajo. Así como la de Heket era de una rana, la de este es de un escarabajo. ¿Y qué está haciendo Dios? El Señor le dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante del faraón cuando salga del agua. De nuevo, tenemos este mismo enfrentamiento de Moisés con el faraón y es en la mañana, ¿no? En el primer baño de la mañana, el baño matutino del faraón, Moisés se va a poner delante del faraón y le va a decir, así dice Yahweh, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, entonces enviaré enjambres de insectos sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos y también el suelo sobre el cual están. Y esto es porque Chepria, aunque es el dador de la vida y renueva la vida constantemente, también tiene el poder sobre la vida de todas las especies, inclusive la de los insectos, que es la más representativa en contra de él si uno lo va a atacar, porque su cabeza es la de un escarabajo, ¿no? Entonces, él controla la vida de todos los seres, tanto animales como humanos. Dios va a, de nuevo, irónicamente como Heket, atacarlos con sus propios medios de adoración. Pero siempre empieza la advertencia, ¿no? Y ahora, recuerden de nuevo la magnitud de esto. Esto no es como un panal de abejas que fue por todo lado, sino que todo estaba lleno de enjambres de insectos. Y también el suelo. O sea, imagínense que donde quiera que pudieran caminar había insectos. Así de grande es esta maravilla. Porque la dimensión de esto es muy grande. A veces cuando uno ve películas animadas de estos hechos, no alcanza a ver la magnitud de lo que esto era. Creo que a todos de alguna forma nos molestan los insectos.
ya sea grandes o pequeños, ya sea porque nos asusten o porque nos fastidian. Ahora imagínense que donde quiera que caminen, en el piso hay insectos, donde quiera que vean hay insectos. Donde quiera que estén hay insectos. En su casa no pueden estar porque hay insectos, pero afuera no pueden estar porque mientras estén en el territorio egipcio van a haber insectos por todo lado. Si uno abre la boca se le entra un mosco a la boca. Todo el tiempo picadoras, todo el tiempo tener que estar previniéndose de que se le paren insectos uno encima. Esto no es agradable. Y es una muestra de gran poder. ¿Y qué es lo que sucede? Pero en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Ahora miren esta realidad, que esto es algo que no hemos visto antes, y es que ahora Dios va a mostrar que Él es Yahweh, porque en este territorio no va a haber ningún enjambre de insectos. Va a haber por todo lado, pero cuando lleguemos a esta ciudad, en medio de Egipto, no va a haber nadie que esté afectado por esta gran maravilla. ¿Por qué? Porque yo estoy en medio de la tierra y yo hago distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Eso es lo que le está diciendo al faraón. Sí, yo soy el Dios de mi pueblo y yo te voy a mostrar mi poder, no solo porque voy a tener este super juicio, esta super maravilla sobre todo tu pueblo, sino que todo tu pueblo va a ver esta plaga, este juicio, esta maravilla, la va a vivir, va a ver la angustia de todo esto y luego van a ver que en esta pequeña ciudad, en el pueblo de Egipto, no hay ni un solo insecto, no hay ni un enjambre de insecto, no hay ningún enjambre de insecto en el piso. Están protegidos. No solo Dios es superior a los dioses egipcios, sino que Dios protege a su pueblo. Y esto es una señal al pueblo de Egipto gigante. Porque la necesidad del faraón es clara. Él debe ser necio hasta que su primogénito muera para que el pueblo de Dios salga conforme a la palabra de Dios. Pero el pueblo de Egipto no sabe esto. Ya han experimentado tres hechos terribles. El faraón se rehúsa a escuchar a sus propios sumos sacerdotes y tiene la autoridad para hacerlo porque es sumo sacerdote y Dios. Pero la realidad del pueblo es diferente. El pueblo es el que sufre todas estas consecuencias. Pero bueno, al menos antes podían decir, estaba en toda la tierra de Egipto. Ahora, cuando vayan y vean que Dios está protegiendo a los hebreos, van a decir, el Dios de los hebreos los protege. O sea, el Dios de los hebreos nos ataca y los protege a ellos. Es decir, si vienen más cosas, los perjudicados somos nosotros, no ellos. Ellos van a estar ahí viviendo sus vidas normales, haciendo ladrillos normales, viviendo la vida normal y nosotros acá estamos sufriendo todo esto. ¿Qué más señal puede ser para el pueblo de Egipto, que es este pueblo del faraón? ¿Quién es el Dios de su pueblo? Porque un pueblo representa a su Dios y los líderes del pueblo representan a este Dios como imagen y semejanza de Dios. Ahora, para los ojos de los hebreos, aunque esto no es así, porque no tienen la mejor teología, vamos a ver, pues cada uno de ellos es un rey y sacerdote porque así Dios los creó originalmente. Esa es la tradición original de la historia humana. No hay sacerdotes específicos ni reyes específicos como egipcios, sino que todos van a estar protegidos. Mientras que ni siquiera el faraón puede protegerse a sí mismo de estas plagas, todo este pueblo de esclavos va a estar protegido por su Dios. Así lo hizo el Señor. Y entraron grandes enjambres de insectos en la casa del faraón. Y empieza por la casa del faraón. ¿Por qué? Porque él es el líder de su pueblo. Si entra en la casa del faraón, ya se puede decir que Dios derrotó al faraón, ¿no? Y en las casas de sus siervos y en todo el país de Egipto, la tierra fue devastada a causa de los enjambres de insectos. Es que imagínense, toda esa insectidumbre por todo lado, eso es devastante.
tanto para el territorio en sí mismo, porque los insectos comen y se alimentan y pican, y mejor dicho, como para la vida de las personas. ¿Y por qué sucede esto de nuevo? Porque el faraón no los quiere dejar ir, porque si el faraón los hubiera dejado ir, pues la advertencia no se hubiera vuelto a juicio. ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Egipto? Entonces llamó Faraón a Moisés y Aarón y dijo, vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios dentro del país. Entonces acá ya el faraón intenta negociar. Dice, este Dios es muy fuerte, yo no puedo con él, entonces hagamos una cosa. Vayan y adórenlo, pero dentro del país. O sea, acá donde están, les damos permiso, ¿no? Como pueden ejercer su libertad religiosa, no les vamos a decir que ya no, que tienen que servir a nuestros dioses o algo así. Si ustedes lo que quieren es adorar a su Dios, háganlo, pueden hacerlo acá. Le dijo Moisés, no conviene que lo hagamos así, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, no nos apedrearán. Andaremos una distancia de 3 días de camino en el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos manda. Entonces Él dice, lo que nosotros vamos a sacrificar para ustedes es sagrado. Es decir, si nosotros sacrificamos lo que el Señor requiere que nos sacrifiquen, ustedes por ley, pues nos pueden apedrear, ¿no? Entonces, no se puede. Moisés está siendo diplomático. La verdad es que Dios no va a dejar que abren ahí, pero una de las razones por la que no pueden finalmente es porque para la mente de los egipcios lo que Dios requiere y los sacrificios animales que Dios pide son sagrados. Es decir, si lo hacen a los ojos de los egipcios, pues van a recibir la pena de muerte. Entonces Moisés le dice, no se puede así, pero yo también puedo negociar. Solo 3 días de caminar en el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios tal como Él nos manda. Y que está 3 días del desierto del monte Sinai. El faraón intenta negociar. Moisés también intenta negociar. ¿Cuál es la respuesta final del faraón? El faraón dijo, les dejaré ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto, solo que no vayan muy lejos y oren por mí, ¿no? Entonces dice, ok, los dejaré ir para que ofrezcan el sacrificio al Señor. Estamos cansados de esto, vayan, hagan lo que necesiten hacer, solo no vayan muy lejos, es decir, no se pierdan porque igual tienen que volver, ¿no? O sea, acá no estamos hablando de liberación, acá estamos hablando simplemente de un permiso para que ellos puedan orar a su Dios de alguna forma específica como su Dios lo requiere y la petición más crucial, ¿no? Oren por mí, es decir, su Dios es poderoso, la bendición de su Dios me convendría a mí. Entonces hagamos algo, vayan, no vayan muy lejos, no los vamos a dejar demasiado lejos porque es muy conveniente para nosotros que ustedes estén acá con nosotros, ustedes son nuestros esclavos, pero pues ya vemos que su Dios realmente es poderoso. Entonces hagamos un rato. Vayan, hagan eso, y no solo eso, sino que oren por mí, porque yo quiero la bendición de ese Dios. Si así es de poderoso, imagínense lo poderoso que yo voy a hacer si yo los dejo ir para que vayan a orar a su Dios y aparte de todo me den su bendición. Voy a salir de tu presencia, le contestó Moisés, y rogaré al Señor que los enjambres de insectos se alejen mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, pero que Faraón no vuelva a orar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios al Señor. Entonces le dice, de nuevo, mañana, es decir, siempre va a ser constante que es la palabra de Moisés, que después de todo va a ser la palabra de Dios mismo, la que hace que actúe y obre todo esto. En un momento específico para que siempre recuerden quién es Dios y le pone la condición, ¿no? Pero recuerden que nosotros somos los que hacemos esto y que no haya engaño, porque ya nos dijeron que podemos ir a orar a nuestro Dios. Salió Moisés de la presencia del faraón y oró al Señor, y el Señor hizo como Moisés le pidió y quitó los enjambres de insectos de faraón, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni uno solo, pero faraón endureció su corazón
también esta vez y no dejó salir al pueblo. Es decir, llega el alivio y de nuevo el corazón del faraón se endurece, a pesar de que ya se los había prometido. Y continúa el plan de Dios para mostrar su gran nombre, finalmente. Tenemos la quinta maravilla, y es que Yahweh es más grande que Hathor y que Apis. Hathor es la diosa de la fertilidad, de la maternidad y la sexualidad, ¿no? Entonces, ella en específico es la que hace que las mujeres puedan quedar embarazadas, que durante todo el proceso el bebé no muera, que nazca, que que la madre pueda alimentarlo, que crezca y que la mujer no sea estéril, básicamente. Sí, entonces si una mujer nace estéril es castigo o maldición de Hathor. Y Apis es el dios de la fertilidad, que está representado por un toro. Y lo vamos a ver porque ¿qué va a atacar Dios? Va a atacar al ganado. Entonces el Señor dijo a Moisés, ve al faraón y dile, así dice Yahweh, el Dios de los hebreos, dejaré a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a dejarlos ir y los sigues deteniendo, entonces la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo. Y aquí estamos atacando a no solo la vida misma de estos animales, porque definitivamente no solo va a atacar que van a morir, sino que no sean sus crías y todo eso, que es de lo que se cargan estos dioses, eh, pues no van a tener vida, ¿no? Y que sea ganado es curiosamente un ataque contra Apis porque sigue siendo dios de la fertilidad, como Hathor es la diosa de la fertilidad, pero él está representado no solo por un hombre con forma de toro, sino como un toro en sí mismo. Entonces él es como el representante, y los toros y el ganado eran adorados y venerados por los egipcios. Entonces es un ataque contra ambos, en el sentido de la vida y la fertilidad, pero va a atacar todo tipo de animales, ¿no? Todo tipo de vida. Entonces no solo es Apis, sino también es todo este hecho de todo animal que era valioso y venerado por los egipcios. Y vemos de nuevo que esto es un grave juicio sobre los egipcios, pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los israelitas. Entonces acá vemos de nuevo el juicio contra Egipto, pero la salvación de Dios y la redención de Dios al pueblo de Israel, que hacer algo constante en las plagas. Y es decir, ahora voy a atacar lo que es valioso para ustedes en lo que es el ganado, algo que ustedes veneran y adoran. Imaginen que era algo similar a como los indios adoran hoy las vacas, por ejemplo. Eran animales muy venerados, muy respetados, muy útiles para la agricultura, ¿no? Eh, Muy útiles para el transporte. Y Dios está diciendo, si tú no vas a dejar ir a mi pueblo, yo te voy a mostrar mi poder de nuevo. Ahora voy a atacar lo que es valioso para ustedes, lo que ustedes adoran y los dioses que eso representa. Y va a haber otra vez una distinción entre lo que es mío y lo que es de ustedes, para que recuerden constantemente quién soy yo. Que esto no va a ser un juicio de sus dioses sobre ustedes por su desobediencia, por su falta de oración, aunque los sacerdotes mismos de los egipcios ya se rindieron, ¿no? Ya dijeron, esto es juicio divino del Dios de los hebreos. Nosotros nos rendimos, pero el faraón insiste. Estos juicios y estas maravillas continúan. Y de la tercera para acá, ¿no? Vemos esta realidad del pueblo de Dios es preservado por Dios. Y es claro para el faraón y para el pueblo egipcio, lo siento, el pueblo egipcio sobre todo, ¿qué está pasando?
¿Cómo es posible que nuestros animales que nosotros tanto cuidamos, tanto preservamos, tanto adoramos, son los que mueren, los de este pueblo esclavo siguen con vida? Definitivamente es su Dios el que los protege y su Dios el que nos juzga. Y aunque esta es una carga muy grande sobre el faraón, creo que el pueblo de Egipto es el que va y entiende más rápidamente, ¿no? Incluso los sacerdotes de Egipto entienden más rápidamente que el faraón la realidad de lo que está sucediendo. Y el Señor fijó un plazo definido y dijo, mañana el Señor hará esto en la tierra. El Señor hizo esto al día siguiente y perecieron todos los ganados de Egipto. Pero de los ganados de los israelitas ni un solo animal murió. Faraón envió a ver y ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido. Pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Entonces vemos de nuevo este gran poder y algo que es evidente, no solo para él, sino para todo el pueblo de Egipto, que Dios, el Dios de los hebreos, este tal Yahweh, que él antes ignoraba, es el que está haciendo todas estas grandes maravillas, y aún así se endurece su corazón y no deja ir al pueblo. Pasamos a la sexta maravilla, y es, Yahweh es más grande que Isis y que Sekhmet. Isis era la diosa de la medicina. Ella era la que hacía que los enfermos se curaran, la que hacía que los aceites, porque en esa época la mayoría de medicinas eran aceites o ungüentos o lo que llamaríamos nosotros aguas aromáticas, ¿no? Remedios medicinales con plantas. Ella era la gran diosa de la medicina y una de las diosas grandes y poderosas de Egipto, porque después de todo, eh, la salud y la vitalidad, especialmente del faraón, pero de los sacerdotes y del pueblo era vital, porque si alguien se enferma, tenemos medicina y tenemos una diosa de medicina que se encarga de que nuestros remedios funcionen, de que nuestra medicina, aunque no era nada avanzada, ¿no? Si comparamos la medicina de los egipcios con la medicina medieval, realmente no hay mucha diferencia. La medicina moderna ha avanzado y ha cambiado una historia muy grande de medicina que antes era muy poco efectiva, pero por lo menos los egipcios, porque no había muchas civilizaciones que tuvieran algo así, tenían una diosa dedicada a la medicina y a la salud. Y Sekhmet es la diosa de la salud y la enfermedad. Entonces tenemos una diosa de la medicina que se encarga que todos estos procesos médicos y los médicos puedan hacer su trabajo, que las medicinas funcionen, que se encuentren más medicinas, y esto es simplemente creaciones de ungüentos o de bebidas con plantas o el uso de plantas para restregarlas en heridas, bueno, un montón de cosas. Pero Sekhmet es la diosa de la salud y de la enfermedad. Ella es la que dictamina quién se enferma y quién es curado, básicamente. Entonces, estos dioses, estos son las grandes diosas de la salud, la verdad. Hay tres, hay uno que es hombre. Estas dos son diosas, no dioses, pero eran las más veneradas en lo que es la salud. Los egipcios, como civilización avanzada, tenían un montón de dioses porque tenían un montón de desarrollos que tenían que atribuir a un dios, ¿no? Y tenían que tener la bendición de un dios, porque así pensaba la gente de la época. Todo era muy religioso, todo era muy relacionado a divinidades y a poderes. No veían la ciencia y el avance científico como un esfuerzo humano, como lo vemos nosotros hoy en día, ¿no? Que la ciencia se volvió una religión del hombre para el hombre. Siempre, y por la mayoría de la historia de la humanidad, el hombre le atribuyó incluso esos procesos y estos avances a los dioses. Por eso es que los egipcios podían darse estos lujos de tener todos estos dioses, y es porque tenían muchos avances realmente. eh, Mucho del avance de la civilización humana en la época se debió a la civilización egipcia. ¿Y qué es lo que hace Dios? Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón,
tomen puñados de hollín de un horno y que Moisés los esparce hacia el cielo en presencia del faraón. El hollín se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá tumores que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto. Entonces, ¿a quién está atacando Dios? A los dioses mismos que se encargan de la salud y de la enfermedad. Va a coger lo que llamaríamos nosotros cenizas o hollín y va a ir a la presencia del faraón, y esto de nuevo es en el Nilo. El hollín se convertirá en polvo y va a producir tumores que resultarán en úlceras, y todo esto son enfermedades de la piel. Sarpullidos, eczema, lo que nosotros hoy en día llamaríamos sí, enfermedades dermatológicas. Algo que era muy claro y muy evidente para la gente entender que era lo que estaba sucediendo. Si les daba una enfermedad interna, pues no se iba a ver tan bien el poder de Dios, porque no era muy claro. Además, esto era algo muy evidente para toda persona que lo viera que estaba sucediendo. Y de nuevo, esto va por toda la tierra de Egipto. Tanto en hombres como en animales, todos se van a llenar de esta enfermedad. Y no van a poder curarla, ¿no? A pesar de que tienen una diosa para la medicina y una diosa para la salud y la enfermedad, no van a poder ser curados. Tomaron pues hollín de un horno y se presentaron delante del faraón, y Moisés lo arrojó hacia el cielo y produjo tumores que resultaban en úlceras en los hombres y en los animales. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, pues los tumores estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Y el Señor endureció el corazón del faraón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho a Moisés. Entonces acá tenemos la primera realidad, y es que todo esto sucede como Yahweh había dicho aquí en Moisés, y esto ya lo vimos en el relato de Éxodo 3 y Éxodo 4. Todo esto está en acuerdo con el plan de Dios. Todo sucede como Dios lo promete, como Dios lo dice, así sucede. Y llegan los sacerdotes, pero no podían estar ni siquiera delante de Moisés, ¿no? Entonces, ellos mismos probablemente querían ir y pedirle a Moisés que los ayudara a salir de esto. Ellos ya entienden que sus dioses no van a poder hacer esto. Vemos que los tumores estaban en los sacerdotes porque esto no es obra de sus dioses, porque los dioses egipcios juzgarían al pueblo, pero no juzgarían a los sacerdotes, porque los sacerdotes son los que interceden por ellos, son los que son sagrados y venerados, son seres humanos más santos, podría decirse, están en más cercano con lo divino, tienen contacto con los dioses. Los magos, o sea, los sacerdotes probablemente quieren ir a Moisés, pero incluso no pueden estar delante de él o no pueden ir a Moisés para pedirle que los ayude porque ellos mismos están sufriendo esta enfermedad, lo que muestra de nuevo que Dios es el que está en control de esto, ¿no? Esto afecta a los sacerdotes egipcios y al pueblo egipcio. Esto no afecta al pueblo de Israel, esto es claro, ¿no? Moisés nos quiere decir que esto le sucede a los egipcios, esto no le sucede al pueblo de Israel. Entonces tenemos los sacerdotes, el pueblo, todos afectados, y esto ya es una señal del poder de Dios para juzgar, ¿no? Y el pueblo de Israel no sufre estas enfermedades, estos tumores, que es el poder de Dios para salvar, ¿no? Porque para mí es claro, y eso lo vamos a ver cuando veamos la 10ª plaga, que el pueblo de Israel nunca es visto a los ojos de Dios como mejor solo por ser el pueblo de Israel. Especialmente vamos a ver eso con la 10ª plaga, es que si el pueblo no obedece las instrucciones de la Pascua, ellos van a perecer con los egipcios. No por existir con la descendencia de Jacob, que es finalmente la descendencia de Abraham, uno ya tiene todo garantizado. Eso lo podemos ver incluso en el Antiguo Testamento. Esta necesidad de obediencia por la parte humana, esta necesidad de sumisión a Dios, es necesaria.
Entonces, acá vemos el poder de Dios en ambas cosas y que ni siquiera los sacerdotes pueden ir a pedirle a Moisés ayuda porque la enfermedad es muy grande, tal, al punto de que probablemente no podían moverse de la incomodidad, del dolor. Eso debe haber sido devastador, la verdad. Creo que muy pocas veces entendemos lo grandes que fueron estas maravillas y lo grandes que fueron estas obras, porque lo que quieren mostrar es lo grande que es Dios. Eso es lo que quieren mostrar. Imagínense, todo este pueblo enfermo, sus mismos sacerdotes que se supone que son los que son protegidos por los dioses, sufren estas enfermedades. Y el pueblo de Israel está ahí, viviendo una vida normal. Tal vez todavía estén trabajando como siempre lo hacían. Pero comparado con los egipcios, ellos se sentirían muy bien de no tener que vivir todas estas grandes cosas. Y que incluso los sacerdotes quieren acercarse a Moisés. Ellos ya desde la tercera dijeron, esto es la mano de Dios, este Dios nos gana, nosotros no podemos, el faraón sigue en la misma y es Dios obrando para que llegue la décima maravilla. Tenemos la séptima maravilla, es que Yahweh es más grande que Nut y que Shu. Nut es la diosa del cielo y Shu es el dios del aire y del viento. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces el Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos. Dejar a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y esta es la primera vez en toda esta narración de las maravillas de Dios que se utiliza las, la palabra plaga, pero yo creo que siempre sería mejor traducirla como juicios. La misma palabra puede ser plagas o juicios. Creo que juicios es más claramente lo que está haciendo Dios, porque Dios es el que está juzgando al faraón, a sus siervos y a su pueblo, y juzgando al faraón está juzgando a los dioses egipcios, ¿no? Está diciendo, yo soy el Dios que puedo juzgar a tus dioses. Nadie más puede, ¿sí? O sea, poniéndolo así, imaginen, la civilización más avanzada y más poderosa son los dioses más poderosos de todos. Y este Dios es más poderoso que incluso los dioses más poderosos de todo Antiguo Medio Oriente. Y él le dice, ya vienen mis juicios, mis grandes juicios, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. El faraón va a tener este recuerdo y el pueblo egipcio va a tener este recuerdo y vamos a ver a lo largo de la historia, cuando el pueblo llega a la tierra prometida, que este rumor se esparció por todo lado, la grandeza de este Dios que todos temían, porque es que nadie nunca había visto tanto poder en acción de parte de un Dios, tantas maravillas, tanto poder, realmente es algo que era muy evidente a todas las civilizaciones alrededor del Medio Oriente. Creo que la civilización que le costó entender esta realidad una y otra vez fue el mismo pueblo de Dios. El pueblo de Israel fue necio una y otra vez, a pesar de que vio cosas que pocos ojos han visto en su vida. Sí, toda esta gloria y todo este poder para librarlos y en el momento en el que salen ya se están quejando. El pueblo egipcio les teme, vamos a ver, incluso los sacerdotes ya están dispuestos a rogarle a Moisés porque el faraón mismo no quiere hacerlo. Ya entienden el poder de Dios, ya entienden que están derrotados. Y para ellos es increíble todo lo que está sucediendo. Y es el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo que Dios va a librar con su gran poder, el único que no va a temer a Dios como debería. Todas las otras civilizaciones escuchan el nombre de este Dios y tiemblan. Israel va a ser el pueblo que se queja y pelea con Dios. Incluso a pesar de que han visto las grandes maravillas que Dios hace. Pero acá Dios ya está hablando de sus últimos juicios y estos son los juicios más
certeros para la civilización egipcia. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra, y todavía te enalteces contra mi pueblo no dejándolos ir. Y acá tenemos una revelación increíble de Dios. Y voy a tomarme el tiempo que sea necesario. Porque al fin tenemos de la boca de Dios el propósito de todo lo que está haciendo. Por esta razón te he permitido permanecer. Y esto es increíble cuando entendemos lo que es el faraón. Digamos, el faraón es la imagen y semejanza de los dioses egipcios, de todo el panteón, ¿no? Él es bendito por los dioses egipcios. Y los dioses egipcios son los que le dan a él vida, salud, poder, todo lo que viene del faraón, y el faraón mismo es de alguna forma un dios. Todo esto se lo dan sus dioses, ¿no? Él ha sido puesto, entendámoslo como pensáis, él ha sido puesto donde está por los dioses de Egipto. Él nació bendito por estos dioses para tener todo este poder. Y Dios está diciendo, yo soy el que te puse donde tú estabas ahí. Y esto nos recuerda una vez el juramento de Dios con Abraham, es que él iba a poner una civilización muy poderosa a esclavizar y someter a su descendencia, ¿no? Entonces tenemos estas promesas en Génesis 15, ¿no? El juramento del pacto. Y esto es lo que está sucediendo. Dios dice, yo te puse ahí, no fueron tus dioses, fui yo. Imagínense esta grandeza. Esto es atacar directamente al faraón como un dios con esta, y a toda la religión egipcia con esta declaración. Decirle, tú no eres nada. Si yo hubiera extendido mi mano, si yo realmente quisiera hacerte el daño, si yo realmente mostrara mi poder, ya no habría civilización egipcia. ¿Sí? Porque yo puedo matarte. Tú ves y entiendes en tu perspectiva que son tus dioses los que te dan vida, los que te han dado este poder y los que te dan este trono. Después de todo, tú eres su imagen y ellos te ponen ahí para que todos vean la grandeza de los dioses de Egipcio, ¿sí? De los dioses egipcios y de ti como el dios visible de los egipcios. Pero esa no es la realidad. La realidad es que solo yo, solo Yahweh, puede hacer eso. Y yo te puse ahí para mostrarte mi poder. La única razón por la que el faraón estaba ahí, la única razón por la que el faraón pueda centrarse en el trono de la civilización más avanzada, es porque Dios había establecido que él iba a estar ahí y que permanecería ahí hasta que llegara el momento de mostrarle su poder. Todo este tiempo él ha crecido como un dios, ahora es venerado por todos, mientras se sentó en el trono como faraón, fue príncipe de los egipcios, luego fue rey de los egipcios. Llegó a tener grandeza y poder, se expandió la civilización egipcia, creció, tuvo un montón de nuevos dioses, un montón de nuevos desarrollos tecnológicos, un montón de nuevos desarrollos arquitectónicos, tenían un pueblo gigante esclavo de ellos, o sea, todo esto es una prueba de poder y poder y poder. Y Dios le dice, no, yo te he permitido a ti estar ahí. Esto no es de tus dioses ni de nada de eso. Si yo hubiera querido, yo te hubiera matado a ti y a tu pueblo y ya no estarías en la tierra. Sin embargo, no te mato a ti ni a tu civilización en este momento para que veas mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Este es el propósito de las maravillas. El nombre de Yahweh será proclamado por toda la tierra.
no solo en no solo en Egipto, Egipto, sino que por toda la tierra la gente va a saber el nombre de este Dios que mostró su gran poder. Esto es un ataque directo al faraón, a las creencias, a los dioses egipcios, decirle, nada de esto es como tú crees que es. Yo, el Dios que no conocías, que nunca habías escuchado, este nombre que para ti era extranjero y extraño y que te daba hasta risa, ¿no? ¿Quién es este Yahweh para yo dejar ir al pueblo de los hebreos? ¿Ustedes están locos? Yo soy el Dios que te ha puesto en este lugar y te ha hecho permanecer en este lugar, aunque te puedo haber matado en la primera maravilla, para que tú veas mi poder, para que veas la derrota de tus creencias y de tus dioses en vivo y en directo. Este es el propósito de que tú estuvieras acá. Y todo esto va de la mano con lo que ya vemos, y es que todo era de acuerdo a lo que el Señor Yahweh le había dicho a Moisés. Todo esto tenía un propósito, y acá vemos la revelación completa de Yahweh como un Dios providente. Él causa lo que Él causa. Él estaba en control de todo desde el principio. Él lo proclamó en Éxodo 3 y 4 y lo está haciendo. Todo esto es una revelación del nombre de Dios y el poder de Dios. Esto es lo que son las maravillas de Dios. Y cuando las leamos y las releamos y las releamos y las releamos, tenemos que entender lo que está sucediendo acá. Esto es una cosa loquísima. Pararse enfrente del faraón y decirle, tú no eres nada ni nadie. Todos tus dioses son como nada y ya lo he demostrado. Y ahora te va a atacar de verdad. Ahora va a llegar mi mano. Todo esto simplemente fue un abrebocas. Todo esto simplemente fue una entrada. Ahora vas a ver mi poder. Y finalmente va a ser lo que dijo, ¿no? Va a ser cortada de la tierra. Tanto él como su hijo van a ser cortados y la dinastía de este faraón va a ser interrumpida. Va a venir una nueva línea de faraones, pero tanto este faraón como su hijo van a ser quitados y cortados de la tierra por este gran Dios. Tú ni siquiera entiendes tu propósito, le dice Dios al faraón. Tú existes acá simplemente para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Y lo fue. Cuando vemos la historia del pueblo de Israel, la gente ya sabía quién era Yahweh, un hombre que había sido perdido, un hombre que no era conocido por las civilizaciones. Ahora es un nombre que la gente va a temer. Y tú tienes el descaro de enaltecerte contra mí cuando tu propósito es simplemente ver mi poder. Este es Dios. Definitivamente. No hay forma de ver esta realidad, sino ver el control que tiene Dios sobre todo. Dios acá no está viendo el futuro, está escogiendo mundos posibles o realidades posibles. Dios es un Dios que está en control de absolutamente cada detalle. Y así lo entendía el faraón. Y así lo entendía la audiencia a la que esto se escribió. Y todas las generaciones, por muchísimo tiempo, las que leyeron esto una y otra vez. Este es el Dios que está con su pueblo. Este es el Dios que es providente, inmanente, soberano, santo. Así que mañana como a esta hora enviaré granizo muy pesado, tal como no había habido en Egipto desde aquel día en que fue fundada hasta ahora. Ahora pues manda poner salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a casa morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. Y esto está atacando tanto a la diosa del cielo, porque el granizo viene del cielo, como al dios del aire y del viento, porque lo que viene acá va a ser una tormenta de granizo. Y esto va a ser como nunca antes visto. O sea, es que
realmente la dimensión de estas maravillas es para asombrarse. Imagínense que si uno no está bajo techo, va a morir. Esto no es cualquier tormentica. Esto es una tormenta devastadora. Esto es algo que uno no quiere ni ver, ni escuchar, ni sentir. Porque va a venir muerte. Curiosamente, Dios tiene misericordia incluso de ellos, ¿no? Le dice, mira, guarda tus ganados y todo lo que tienes en el campo. Porque todo hombre, todo animal que no esté guardado, que esté al aire libre y que no sea traído a casa morirá, ¿no? Entonces, esto es una realidad. Dios ahora sí tiene misericordia sobre el pueblo egipcio. Porque después de todo, él quiere que ellos vean su poder, ¿no? El faraón está ahí para que él vea su poder. Él ya ha decidido actuar y estas van a ser las plagas más devastadoras, podemos decirlo, las maravillas más grandes y poderosas, los juicios más severos. Y creo que desde el día que fue fundada hasta este momento, hasta nuestros días, no había una tormenta como esa. Yo creo que desde el diluvio no he visto una tormenta así. Yo no he conocido de una tormenta de granizo tan poderosa que si una persona no está resguardada en casa se va a morir. Y ni la diosa del cielo, ni el dios del viento pueden controlar la magnitud con la que va a caer esto. No los van a ayudar. Y yo creo que ya es evidente para todos los egipcios que sus esfuerzos son nulos. Que no importa lo que hagan y que no importa lo que intenten, Dios va a estar en control. Y esto es algo realmente increíble. Esto es algo de temer. Este es el poder de Dios. No necesita un diluvio, él puede hacer que una tormenta de granizo sea tan devastadora que mate a todo el que esté al aire libre. Este es el poder de Dios. O sea, si esto es aterrador para nosotros, imagínense para la gente que lo vivió. Ver esta tormenta y que el que no obedeciera las instrucciones iba a perecer, iba a morir inmediatamente. Esto es una tormenta para temer, realmente. Y es solo granizo, imagínense. Increíble. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y a sus ganados en sus casas, pero el que no hizo caso a la palabra del Señor, dejó sus siervos y sus ganados en el campo. Y ahora acá vemos una cosa increíble, es que el mismo pueblo egipcio está dividido en dos. Hay unos que temen a la palabra del Señor y hay unos que no temen a la palabra del Señor. Miren el resultado de la llegada de Moisés y de Yahweh al pueblo egipcio. Pasaron de preguntarse quién es Yahweh a temer o no temer a Yahweh. Temer la palabra del Señor es creer en este Dios y en su poder. Estas personas que todavía tenían su esperanza en los dioses egipcios decían, esto no importa, esto simplemente es otro delirio de los hebreos. Pero ya empezamos a ver que incluso los mismos sacerdotes del faraón, la misma corte religiosa, decía, no, esto es algo con lo que no queremos enfrentarnos. Y hubo división en el pueblo egipcio, de decir, definitivamente esto no es una muestra de sumisión absoluta y total a Dios y de creencia en Dios, porque recuerden que ellos nunca dijeron el Dios de los hebreos no existe o este tal Yahweh no existe. Lo que hacían era burlarse de que este nuevo Dios que los hebreos habían inventado o que era real pero que no conocían, era un Dios más. Nosotros somos los egipcios, nosotros somos la civilización.
¿quién es este Yahweh para decirnos qué hacer? Y ahora ya están temiendo a él. Y vemos esta realidad, que algunos egipcios perecieron y otros no perecieron. Porque, bueno, y si hiciéramos una teología bíblica de la salvación, esto es increíble, ¿no? La palabra, Dios salva a aquellos que obedecen su palabra, incluso su propio juicio. Eso es increíble. El concepto de palabra de Dios y la realidad a lo largo de la Biblia es maravilloso, pero nos vamos a concentrar en otras cosas. Entonces el Señor dijo a Moisés, Yahweh, extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales y sobre toda planta del campo por la tierra de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo y el Señor envió truenos y granizo y cayó fuego sobre la tierra. El Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Imaginen truenos, granizo y fuego del cielo. Esto es bastante aterrador, si me lo preguntan a mí. Esto no es, esto no es cualquier tormenta. Yo nunca he visto caer fuego del cielo. Y las personas que lo han visto siempre han sido víctimas de juicio de Yahweh, tanto en Sodoma y Gomorra como los egipcios. Y hubo granizo muy intenso y fuego centelleando continuamente en medio del granizo, muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto, desde que llegó a ser una nación. El granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo también hirió toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. Imaginen esta realidad, o sea, solo intenten imaginar lluvia con granizo y fuego y truenos, gritos por gente que está muriendo por este tipo de fuerzas naturales. Y los egipcios que son fieles y mantienen a sus siervos ellos mismos en las casas sobreviven, pero aún así escuchan los gritos y la tierra de Gosén está calmadita, está soleadito, la gente está tomándose un vasito de agua normal. Esto es increíble. Cuando entendemos lo que Dios le dice al faraón y vemos esto en acción, es indisputable que lo que Dios dice es verdad. Y que estas maravillas son cosas que nunca se van a repetir de nuevo en la historia de la humanidad. Y que debemos realmente entender quién es este Dios, ¿no? El juicio de Dios es severo. Cuando Él dice, ahora sí voy a mostrarte mi mano y mi poder, porque para eso te puse a ti. Voy a mostrarte mis juicios severos. Ya, ¿qué esperanza tienen los egipcios? Temer a Dios, y algunos lo hacen y otros no. Y Dios salva tanto a los israelitas como a los egipcios que son fieles. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, esta vez he pecado, el Señor es justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Rueguen al Señor porque ya ha habido ya suficientes truenos y granizo de parte de Dios. Los dejaré ir y no se quedarán más aquí. Tan pronto como yo salga a la ciudad, le dijo Moisés, extenderé mis manos al Señor, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor, que todo lo que está en ese mundo es de Yahweh. No es de los dioses egipcios, sino es de Yahweh. Y miren esto, el Señor es justo. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice el faraón. ¿Por qué fue lo que dijo Dios? Yo te voy a juzgar. Esto es lo que estoy haciendo. Te voy a juzgar porque te has enaltecido, porque eres un orgulloso, porque yo te puse acá para que vieras, para mostrar mi poder, y tú lo único que has hecho es ser rebelde e injusto y enaltecido y orgulloso y crees que todo esto es tuyo y todo este poder es tuyo y toda esta gloria es tuya. Todo es mío. Y el faraón ve el juicio, reconoce a Dios y dice, si ese es el juicio, yo soy culpable y mi pueblo es culpable. Ya no queremos más de esto. Ya no queremos el juicio de su Dios. Por favor, solo váyanse.
Y Moisés le dice, listo, tranquilo, yo te voy a mostrar que Yahweh es el Señor de la tierra, el dueño de todo esto. Cuando salga todo va a cesar. Y aunque esto no es el juicio más severo, es una muestra de que ya no solo el pueblo, sino el faraón mismo entiende quién es este gran Dios. A pesar de que va a seguir endureciendo su corazón, su entendimiento es claro, ¿no? Entonces su rebeldía, igual que la de Adán, es totalmente consciente. En cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no temen al Señor Dios, y el lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en espiga y el lino estaba en flor, pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Esto es simplemente la devastación que dejó esto, ¿no? Sobre los alimentos eh, y las plantas que utilizaban ellos para hacer sus ropas, ¿no? Entonces, él entiende que muchos de sus siervos, ¿no? Porque vemos que unos sí tuvieron al Señor, pero no totalmente, sino en sumisión y obediencia, sino por los juicios y la palabra del Señor. Y les deja finalmente una devastación última de este gran juicio, que fue una tormenta de días con fuego y granizo. No, eso debe haber sido una cosa terrible. Y queda una devastación para que recuerden lo que pasó, ¿no? Salió Moisés de la ciudad de la presencia de Faraón y extendió sus manos al Señor, y los truenos y el granizo cesaron, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón, tanto él como sus siervos, y endureció el corazón del Faraón, se endureció el corazón del Faraón y no dejó ir a los israelitas, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Dios ya dijo, Él no los va a dejar ir a que no sea la hasta que, Él no los va a dejar ir si no es a la fuerza. Y todo esto va a ser para mostrar mi poder. Y acá ya vemos que Moisés va a utilizar esta palabra porque el faraón ya reconoció su pecado, su falta, su falla, su rebeldía contra Dios. Y a pesar de que ve y entiende este juicio supremo, porque esto es un juicio devastador, o sea, realmente, si nos imaginamos una tormenta, la peor tormenta que hayamos visto es 10.000 veces más terrible que eso. Y ya acaban de venir los últimos juicios sobre la tierra de Egipto, pero solo entender la séptima maravilla y lo que todo esto significa, entendiendo la grandeza de Dios y el poder de Dios y el propósito de todo, que es finalmente revelarse a sí mismo, no solo a Israel, sino a todas las naciones, para que conozcan su nombre. Es increíblemente maravilloso, ¿no? Y acá empezamos a ver todas estas promesas de Dios cumplidas. Realmente en Abraham y en sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y el nombre de Dios y el mensaje de Dios va a ser proclamado por toda la tierra. Y dejaremos aquí por hoy. La próxima clase veremos las últimas tres maravillas y lo que es la Pascua. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Bueno, yo tuve que entrar tarde, no sé si ya vieron eso, algunas versiones, uno estaba viendo esta que se endureció el corazón de Faraón, y hay otras dicen que Dios endureció el corazón, ¿sí? Ujú. ¿Cómo interpreta uno eso a la luz de la teología bíblica? ¿Sí? De que fuera más providencia de Dios el hecho de que Faraón no obedeciera o no. Bueno, eso lo tratamos en una de las clases pasadas, no me acuerdo si fue la pasada o la antepasada, pero esto es una tensión constante. Eh, Entre ambos textos son verdad. Eso es lo que nos está afirmando Moisés. Tanto el faraón endureció su propio corazón como Dios endureció el corazón del faraón. Ambas cosas son verdad y ambas cosas están en tensión y eso eso no tiene una solución clara y no es la intención de Moisés
darnos la respuesta a eso. Es bastante claro que Dios solo quiere revelarnos la tensión que existe y nos dice que esa tensión existe para que la palabra de Dios se cumpla y para que el nombre de Dios sea proclamado. Eso es básicamente lo que Moisés como autor nos está diciendo. Ambas cosas son verdad. El faraón endurece su corazón y Dios endurece el corazón del faraón. Todo para cumplir su propósito. Eso es lo que diríamos está sucediendo acá. Es Dios está librando a su pueblo para cumplir las promesas que hizo Dios a Abraham en el pacto con Abraham y así mostrar su gran nombre. Pero sí, desde una perspectiva simplemente bíblica, de teología bíblica del texto, eso es lo que podemos entender. Ya en una clase vimos cómo hay posiciones, pero eso ya sería como más sistemático y teológico, dogmático al respecto de cómo se resuelve esa tensión, pero el texto mismo solo nos deja la tensión y no busca resolverla, porque esa es la intención de Moisés y de Dios al ponerla ahí. Creo que la única respuesta que tenemos es la de Génesis, es la de Éxodo 9, 15 al 17. Le dice, yo te hubiera haber podido matar a ti desde el principio y a todo tu pueblo, pero no lo hice. Te he permitido seguir aquí para mostrarte mi poder y proclamar mi nombre en toda la tierra. Esa es la única respuesta que tenemos. De parte de Dios, de por qué todo esto está sucediendo, de cómo Dios resuelve la tensión. Y aunque esto realmente no es una solución clara, sí nos muestra que simplemente Dios es Dios. ¿Sí? Y esa es la respuesta, ¿no? Es la misma respuesta que le da Dios a Job. Y este soy yo, Job. Y la respuesta de Job es, ok, me arrepiento de lo que dije. Yo, ¿quién soy para hablar de ti como si fuera tu igual? Yo no soy nadie y me arrepiento. Eso es lo mismo, simplemente Dios está mostrando su grandeza. Eso es como el único pasaje que Moisés utiliza para darnos como una pequeña resolución a la tensión, pero él quiere que la tensión permanezca. Y vimos en la clase hoy que constantemente a lo largo de los pasajes dice, todo esto ocurrió para que se cumpliera la palabra que Dios le dijo a Moisés. Es decir, todo esto es simplemente para mostrar la palabra de Dios, lo cierta y fiel que es la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el plan de Dios y el nombre de Dios. Básicamente para eso existe la tensión. Pero no busca darnos una resolución y yo creo que porque Moisés no lo ve como un problema. Para Moisés eso es algo muy claro y muy evidente, que ambas cosas son verdad, que hay la responsabilidad tomada de la soberanía divina está en tensión constante y que ambas tienen un papel en la historia humana.